Entrada la década de los 90 entre música pop latinoamericana, un solo protagonista como potencia mundial, anuncios de conflictos en el Golfo Pérsico, gobiernos de corriente neoliberal en Ecuador, Héctor Velasco ingresa al sistema de educación fiscal en 1990, después de haber concluido la educación primaria en la Escuela Pensionado Universitario. Finalizado el año 90, concluí mi educación primaria y una situación económica compleja en mi familia hizo que mis padres tomaran la decisión de matricularme en el Colegio Juan Montalvo. El cambio de una educación particular o privada a una educación fiscal es un proceso bastante complejo. Fue una situación bastante difícil, me costó muchísimo adaptarme, sin embargo tengo que agradecer a mi colegio porque tuve una formación completa que me hizo salir de mi zona de confort y posiblemente me formó para entender situaciones que posiblemente antes no había entendido porque vivía en mi propio círculo, ¿no? Héctor nació en Tulcán, pero vino de muy temprana edad a Quito, donde aprendió, se desarrolló y emprendió. Pese a que en su vida de colegio su familia atravesó una situación económica difícil, Héctor tuvo la oportunidad de ingresar a la UTE para continuar con sus estudios superiores. Una de las etapas que más ha marcado mi vida es indudablemente la pérdida de mi padre. En el año 2006 él fallece y evidentemente fue un gran suceso emocional y también un suceso económico porque él era el sostén de mi familia. Al fallecer él, quien queda a cargo económicamente de la casa fui yo y en realidad para esa época mi hermano todavía era estudiante universitario. Mi hija tenía 3 años y recién iba a empezar la escuela y yo estaba estudiando una maestría, pero el tema económico impidió que yo siga y las decisiones de ahí en adelante fueron bastante difíciles porque fue una etapa bastante compleja en el tema económico y es la que determina el quiebre de mi vida porque desde esa etapa es la que yo empiezo a considerar que tenía que buscar una solución, una salida para esta situación económica tan difícil y termino optando por iniciarme en el tema del emprendimiento siempre con la visión de terminar siendo empresario. Es por eso que yo decía que la parte más inspirativa en el tema emocional para ser un emprendedor, un empresario es esa, es el fallecimiento de mi padre. Todo inicia en el año 2006. En esa época yo ejercía la docencia en algunas materias de administración de empresas. Teníamos una pequeña empresa donde hacíamos temas tributarios, contables tributarios. Empieza en ese momento por la necesidad, digamos, de ayudar a mi madre, a mi familia, a mis hermanos que todavía estaban un poco necesitados de este tema de un apoyo económico. Como comentaba, en mi época de docente, en algún momento impartía la cátedra de proyectos y cierto alumno me requirió de información de qué negocio yo tenía, qué empresa yo tenía, porque para él yo era un excelente docente, un excelente maestro, pero me hizo entender que me faltaba algo. Ese momento decidí renunciar a mi carrera de docente y empecé la idea de tener un negocio, una empresa o iniciar el tema del emprendimiento. Mi primer emprendimiento junto a mis compañeros fue un restaurante Mirador en el centro histórico de Quito. El restaurante se llamó Real y Medio y fue la primera experiencia que tuve con el tema del emprendimiento, ya formalmente hablando.
Una de mis principales fuentes de inspiración para emprender fue el libro Padre Rico, Padre Pobre, que llega a mis manos por casualidad. Una vez que había fallecido mi padre, quedamos con un solo cliente en la oficina que teníamos de servicios tributarios, y este cliente me recomendó, ¿no?, leer este libro. Había tenido la oportunidad de estar con él 2 horas y me había contado su vida y me causó muchísima impresión cómo fue su vida y cómo era en ese momento. Era una persona que fue bastante pobre, vino acá a la ciudad de Quito a estudiar y pues su vida había cambiado porque decidió dejar de estudiar y se dedicó a emprender. Él fue uno de los mentores que tuve, digamos, en toda mi vida de emprendedor, y la verdad creo que me enseñó una lección de humildad, porque para esa época yo pensaba que únicamente el estudiar, el tener un título podía llevarme al éxito, y él sabiamente, insisto, me contó su vida, y eso me inspiró primero a cambiar mi manera de pensar y segundo a revisar el libro Padre Rico, Padre Pobre, que fue la clave principal para convertirme en un emprendedor.